Bendiciones. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde y bendecida pues por esta oportunidad de predicar la palabra. Me dijeron, por ser la semana de la mujer, vas en representación de las mujeres este domingo. Digo, bueno, gloria a Dios, porque de todas esas expertas predicadoras que hay acá, me dieron el privilegio en este día. Oremos para que Dios siga obrando en misericordia en este lugar, porque desde antes de usted llegar ya el Señor estaba haciendo la obra. Amén. Padre Santo que estás en los cielos, te damos toda la gloria y toda la honra, Dios, porque tú has sido bueno, Padre, porque en tu misericordia podemos refugiarnos, porque tú tienes el poder, Dios, en la palabra para restaurarnos, para bendecirnos. Dios, toma esta palabra, Dios, gracias por lo que has enseñado a mi vida y permite, Padre, que mis hermanos también puedan llevarse en su corazón lo que tú tienes preparado para ellos, Dios. Gracias porque de antemano sé que cada persona aquí presente ha sido preparada por ti, Dios, para escuchar y deleitarse en lo que tú quieres hablarle, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues quiero pues compartir una palabra muy bonita que el Señor pues me ha regalado desde hace ratico y estaba como que viendo a ver cómo cuadraba mis ideas. Pero creo que pues podemos hoy transmitir esa enseñanza. Quiero que busquemos en el libro de Ezequiel, y el hermano allá del Videobin me va a colaborar grandemente hoy. En el libro de Ezequiel, capítulo 47. Capítulo 47, vamos a leer del 3 al 6. Y ese capítulo tiene un título muy especial. ¿Qué dice? ¿Las aguas qué? Una palabrita que a veces enreda. Las aguas salutíferas, ¿de quién? ¿De quién? De Dios. Las aguas salutíferas de Dios. Y precisamente ese es el título de mi mensaje. Quiero que mi hermano me lo ponga ahí, ese título, para que nos familiaricemos con esa palabra salutífera. Y dice Ezequiel 3:6. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y era ya un río que ya no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Amén. El libro de Ezequiel está impregnado de muchas profecías. Los que han tenido la oportunidad de leer el libro de Ezequiel se han podido dar cuenta que fue un profeta que Dios utilizó grandemente en la época en que todavía el pueblo de Israel estaba cautivo en Babilonia. Y este hombre, Dios lo levanta precisamente como esa esperanza del pueblo, para mantener viva esa esperanza de libertad. Y el mismo Ezequiel fue en que
capítulos anteriores de este libro, nos habla de un muy famoso pasaje del Valle de los Huesos Secos. ¿Sí han escuchado del Valle de los Huesos Secos? Cuando el Señor lo lleva y le dice, vivirán estos huesos que eran extremadamente secos. Y ahí hay una profecía muy, muy hermosa. Y es en este capítulo 47, que prácticamente es uno de los últimos, donde Dios lleva a este profeta a esta visión. Y fíjense que está hablando de aguas. Aguas. En la palabra del Señor, desde el principio, las aguas han sido una parte importante en los planes del Señor. Amén. Y es por eso que usted se bautiza ¿en qué? En agua. Es un símbolo de que cuando nos sumergen, los que hemos sido bautizados en agua, allá nos lleva el pastor. ¿Y qué nos dice? A ver, cuando sumerge allá, lo deja ahí para que se ahogue. Prácticamente es un símbolo de esa sumergida, de dejar todo, ¿verdad? Lo viejo ahí, y cuando salimos, se supone que salimos renovados. Es un símbolo de renovación. Hay que dejar todo ahí en el fondo. Y fue una manera que Dios le mostraba a este hombre en ese momento cómo para él las aguas en ese momento representaban algo importante y que tenía que ver con la pureza, con la santidad y con la lucha de cada hijo de él, de Dios. Y le decía al profeta, mira, aquí están las aguas. Y pasó por las aguas. ¿Por dónde le daba primero? Por los tobillos. Y podía pasar. Pero después fue aumentando ¿hasta dónde? Hasta las rodillas. Y los que hemos ido a playa, acá en la costa, creo que aquí todo el mundo ha ido a playa, ¿no? Y cuando llevamos niños pequeños, ¿qué les decimos? ¡Ay, hasta la rodilla! De ahí no pase. ¿Cierto? Porque más para allá estamos viendo ¿qué? Peligro. Pero después, ese agua llegaba ¿hasta dónde? Hasta los lomos. O sea, la parte de la espalda, ¿verdad? Pero ya hubo un momento que el agua creció y el agua llegó tan alto que el hombre de Dios le decía a ese ángel que le estaba con él en ese momento que no podía, ya no la puedo cruzar. Si no se cruza ¿qué? A nado. Y el que no sabía nadar, ¿qué pasaba? Se ahogaba. Pero este hombre pasa a nado y dice que fue sumergido en esas aguas. Pero después, ese ángel que le mostraba la visión, ¿a dónde lo llevó? Después que fue sumergido, ¿a dónde lo llevó? A la orilla. O sea que ese mismo Dios que le estaba mostrando a este hombre poco a poco cómo lo iba sumergiendo, y después que lo sumergió hasta el fondo, ese mismo Dios que hizo, lo saca a la ribera. Y si con detenimiento usted se pone a leer este pasaje, ve cuántas cosas hermosas puede usted extraer de ahí, de mi vida espiritual, de mi relación con Dios, de cómo estoy yo siendo sumergida por Dios, y de cuánto nivel de agua a nivel espiritual Dios está viendo que yo puedo resistir. Amén. En muchas circunstancias de nuestra vida, Dios nos quiere sumergir en esas aguas salutíferas. Y cuando en ese capítulo lanzan esa expresión, son aguas
santas, aguas santificadas, aguas que Dios pone para santificarnos a nosotros y para sacar de nosotros aquellas cosas que Él no quiere que estén allí. Porque siempre en nuestra vida van a haber cosas que estorban las bendiciones de Dios, que estorban lo que Dios quiere darnos. Y entonces Dios necesita que nosotros las saquemos, nos liberemos de eso para que pueda venir ¿qué? Lo que Él tiene preparado para nosotros. Amén. Porque si no nos liberamos, no llega la bendición. Cuando usted va al mar, aquí a cualquiera de las tantas playas que hay aquí en la costa, y va dispuesto a darse un buen chapuzón, y hay algunos cuando tienen muchos estados de gripe, ¿qué dicen? Vamos a la playa para que le saque todo ese catarro que tiene ahí, ¿cierto? Porque está la idea de que la playa es un buen expectorante. E inclusive personas que tienen problemas de movilidad, muchos médicos los recomiendan que vayan al mar, a la playa, y les sirve de terapia. Pero cuando usted va a ese lugar dispuesto a darse un buen chapuzón, ¿cuál es la vestimenta que usted lleva? ¿Va de saco, corbata, maletín, media, zapato? No, ¿verdad? ¿Cómo va? ¿Verdad qué? Un vestido de baño, ropa liviana. Entonces sí, las damas cristianas saben cuáles son los vestidos de baño que deben llevar. Pero va, la hermana Cande no los pudo decir mejor. Ropa liviana. Algo que no estorbe, algo que no me impida a mí disfrutar de ese momento que voy a tener en el mar. Una pantalonetica ligera, nada más. Entonces, a nivel espiritual, cuando el Señor quiere sumergirnos a nosotros, también quiere que nosotros nos despojemos de todas esas cosas que nos están estorbando, para poder entonces ser sumergidos y cuando salgamos de ese momento poder sentirnos libres. Amén. Porque si vamos cargando con cosas, es muy difícil que usted pueda ser sumergido en su totalidad. En la Biblia aparecen muchos casos en los que el Señor utiliza las aguas precisamente para demostrar transformación, cambios en la vida de ciertas personas. Y quiero que busquemos en Segunda de Reyes. En Segunda de Reyes hay una historia que yo sé que todos conocemos muy bien. Y es la historia de Naamán, el sirio. General, era un hombre importante. General de un ejército de Siria. Y Dios tenía un trato especial con Naamán. Porque dice la palabra, cuando leemos aún el versículo, que Dios le había dado a Naamán libertad. De la mano de Naamán habían sido libres muchos pueblos. Entonces, una manera de decir que Dios estaba con Naamán. Dice la palabra: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima. ¿Sí dije el capítulo? Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo del 1 al 3. Disculpen.
Empiezo. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero ¿qué? Leproso. Y de Siria había salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y fíjense que nada es por coincidencia cuando la hermana Graciela en la dirección toca precisamente a Eliseo. Eliseo, que era un personaje o fue un personaje muy particular en todas las cosas, y lo que la hermana decía es muy cierto. Las historias de Eliseo a mí me dan mucha risa cuando él pues lanzaba los juicios que lanzaba. Y uno de esos fue cuando le gritaban una vez unos jóvenes. Oye, siempre han habido jóvenes bochincheros en la vida, ¿verdad? Y dice que Eliseo iba por una calle y habían unos jóvenes en una esquina. ¿Y qué le gritaban? Oye, siempre hay jóvenes bochincheros, eso sí, de toda la vida. Y le decían: calvo, calvo. Y Eliseo, ¿qué hizo? ¿Pero qué vino? ¿Qué hizo? ¿Qué pasó? Eliseo los maldijo y vinieron unos osos y se los comieron a esos muchachos. Miren si Eliseo no era cosa seria. Eliseo era cosa seria. Pero era un hombre que Dios utilizó de una manera extraordinaria, donde el poder de Dios se reflejaba mucho en este hombre. Y esta muchacha que había sido cautiva en Babilonia sabía las intimidades de la casa, porque era ¿qué? De la servidumbre. Porque no crean usted que esa lepra de Naamán estaba al público y todo el mundo sabía que allá el señor Naamán, el del ejército, es leproso. No, eso era algo que estaba oculto, porque si eso se sabía, ¿qué pasaba? Los apartaban, porque esa era la ley y había que cumplirse, independientemente de quién fuera. Pero esta joven que servía en casa, de pronto oyendo conversaciones o lavando las prendas de vestir de este hombre, se dio cuenta de esa lepra. Y esa confianza que ella podía tener con su señora, porque esto le hubiese costado hasta la vida a esta empleada en ese momento, porque ella no tenía derecho a meterse, inmiscuirse en estos asuntos. Y en esa época las cosas eran muy estrictas. Pero ella tuvo el valor de decir: allá en Samaria hay un profeta. Ella ya conocía de Eliseo. Y dentro del propósito que Dios tenía con Naamán era que se encontrara con Eliseo. Ya Dios, fíjense que si leímos el pasaje, dice que por medio de Jehová había dado ¿qué? Por medio de Naamán, Jehová había dado salvación ¿a quién? A Siria. O sea, que el Señor estaba con Naamán, a pesar que no era judío ni del pueblo de Israel. Dios tenía un propósito con Naamán. Y es cuando Dios planea coger a este hombre y meterlo en ese proceso de sumergirlo en sus aguas salutíferas. Pero no a nivel físico, sino a nivel espiritual. Naamán era un hombre bueno, se podía decir. Era un hombre que tenía muchas cualidades. Era querido, era amado. Dios lo había bendecido para dar libertad y para ser un hombre de guerra, bendecido aún por Dios. Sin embargo, Dios estaba viendo que habían cosas en Naamán que tenía que quitar, porque Dios quería utilizar a Naamán para otras cosas, pero eso que tenía en su vida, en su corazón, le estaba impidiendo
ser usado por Dios al 100%. Amén. Y de pronto no, seguramente ni el mismo Naamán se daba cuenta de eso. Naamán estaba convencido que él estaba bien. Pero entonces viene la lepra a su cuerpo. Y es cuando Dios hace el pare en la vida de Naamán. Ya él, de pronto esperando que esa lepra estuviese más crónica y que ya no podía ocultarla para definitivamente apartarse y definitivamente morir. De pronto era su plan. Pero el plan de Dios era diferente. Y entonces utiliza a esta joven y le dice algo muy especial. Si mi señora le dice a Naamán que vaya allá, ¿y cómo debía ir? ¿En una actitud de qué? Ahí lo dice en lo que leímos. De ruego. Si él fuese y rogase, y Naamán fue a rogar, el orgullo y la vanidad que él tenía no le podía permitir el ruego. Y allí era el punto que Dios quería tratar con Naamán. Dice la palabra, siguiendo el capítulo, en Segunda de Reyes 5, el mismo capítulo, el 9, del 9 al 12, dice cómo fue la actitud en la que fue Naamán. Y vino Naamán con sus caballos y con sus carros y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y levántate, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. ¿Y qué hizo Naamán? Se fue corriendo a bañar al río. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que estas aguas de Israel? Si me lavar en ellos, no seré limpio. Y se volvió y se fue enojado. Ahí estaba mostrando la personalidad de Naamán. Ahí estaba el punto que Dios quería quitar de Naamán. Naamán no fue a rogar. Naamán no fue humillado, humilde. Él fue con la prepotencia de general que era, con sus caballos, con sus sirvientes y con su regalo, porque él iba a comprar un milagro. Naamán iba a comprar un milagro. Naamán iba a ir donde el profeta de Dios, le iba a dar sus regalos, y esta a su vez le iba a hacer un favor, porque él era Naamán. Y el rey le dio cartas para que nadie le impidiera el camino, y además cartas para que se la llevara al rey allá en Israel. Y dice que el rey, cuando vio la carta, porque la carta era muy tajante y decía: ahí mando a Naamán para que lo sanes de su lepra. ¿El rey tenía la potestad en ese momento de sanar? No, era el profeta. ¿Y qué pensó enseguida este hombre que dirigía a Israel en ese momento? Ya viene este señor y ahora nos van a atacar, y ahora que ya quedamos listos, nos mataron, porque yo cómo voy a sanar la lepra de este hombre. Y rasgó sus vestiduras. Y sabemos que la palabra de Dios, cuando dice que alguien rasga sus vestiduras, es algo grave, algo serio. Y este hombre rasgó sus vestiduras pensando de que ya ese era el fin del pueblo, porque este hombre era poderoso y podía venir el ejército y acabarlos. Pero Eliseo escuchó esa gravedad de que el rey había rasgado sus vestiduras y pregunta por qué, y le dan la respuesta.
Y Eliseo, que Dios le revela todas las cosas, ya Eliseo sabía cuál era el trato que le iba a dar. Porque Naamán fue por un milagro, pero ya él venía con su mente planeada cómo tenía que ser ese milagro. Ya él había organizado todo. Señor, tú me vas a sanar, entonces yo ahora llevo esto, el profeta sale, ora por mí, todo un espectáculo. Acá todos mis sirvientes están, llevo mis caballos, mis carros, el profeta sale, me recibe, me abraza, me besa, me da la venia. Y entonces clama al Dios de Israel y pasa, no sé qué será, un trueno, relámpago, centellas, impone las manos y soy sano. Así quería Naamán su milagro. Pero eso no era el plan de Dios. El plan de Dios era que él tenía que ser sumergido en sus aguas salutíferas para poder ser limpio. No a nivel físico, sino a nivel espiritual. Amén. Porque Naamán tenía muchas cosas por las cuales servir a Dios, pero así en esa condición no iba a poder hacerlo. Necesitaba ser sumergido y no a las rodillas, no a los lomos. Tenía que ser a nado, sumergido totalmente para que pudiese ver la obra de Dios en su vida. Amén. Nosotros en nuestra vida no podemos concebir respuestas de Dios. Tenemos nuestras dificultades, tenemos nuestros contratiempos, le estamos clamando a Dios. Yo sé que cada uno de ustedes tiene algo por qué clamar al Señor, pero quítese de su mente esa respuesta preconcebida que usted tiene, porque no es a su manera, es a la manera de Dios. ¿Amén? Es como Dios quiere que sean las cosas, porque Dios sabe cuál es el tratamiento espiritual que nos tiene que dar a cada uno de nosotros. En ese momento Dios sabía cuál era el tratamiento espiritual de Naamán. A Naamán había que humillarlo, porque él era orgulloso y tenía que ser descubierto ese orgullo de Naamán. Y el profeta, a una manera, digamos, muy despectiva, ni siquiera sale. Le manda razón con su criado. Y eso enoja a Naamán. Manda a que se vaya a lavar, no una ni dos, ¿cuántas veces? 7 veces, en uno de los ríos más sucios que había en ese momento. ¿Qué era? Para que sea serio. Y este hombre, como ya tenía su milagro preconcebido y cómo debía ser, se enoja. Bueno, ¿acaso allá en Siria, Habana y Farfar son unos ríos, mejor dicho, hermosos, cristalinos, donde usted se mete y ve los pescaditos allá al fondo? ¿Por qué aquí, si allá hay mejores? Pero era ese. Y se fue enojado. Y yo creo que Naamán, bueno, hubiese mandado a matar a Eliseo. Mandado a matar a Eliseo en ese momento. Pero no era el propósito de Dios. Su enojo no iba a llegar a tanto. Se fue enojado. Pero ¿saben? Dentro de los tantos enojos de Naamán era que al momento de que él se fuera a sumergir en el agua, ¿qué debía hacer? A ver, piense por un momento. ¿Qué tenía que hacer Naamán al momento de que, bueno, yo acepto lo que dice, ahora me voy aquí delante de todo el mundo a sumergir? ¿Tenía que qué? Despojarse. ¿De qué se iba a despojar? De la ropa. En pocas palabras, Naamán tenía que desnudarse. Y al desnudarse, ¿qué iba a ver la gente? La lepra. Amén.
Naamán tenía que descubrir ante todo el mundo qué era lo que lo estaba llevando delante de Dios. ¿Y qué lo estaba llevando delante de Dios? Su lepra. Y mucha gente que estaba al lado de Naamán no sabían que él era leproso. En ese momento se enteraron. Y Dios, cuando nos prepara una pequeña sumersión ahí, sumergidos, sí, lo dije bien bueno, es porque hay algo en nosotros que quiere quitar. No piense que usted ha pasado por situaciones y por cosas porque Dios sencillamente se olvidó de usted, o porque sencillamente Dios es caprichoso y con la hermana fulana sí, pero conmigo no. No, Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros, amén. Y a cada uno de nosotros le da el trato que Él bien conviene, que nos favorece, porque al final lo único que Él quiere es demostrar su gloria y su poder a través de tu vida, amén. Que muchos puedan decir y señalarte por la obra que Dios hizo en ti y por la capacidad de resistencia que usted tuvo ante la prueba, amén. Porque el milagro es fácil disfrutarlo y verlo, pero se disfruta el proceso, se disfruta el momento en que estamos siendo sumergidos, como Dios le mostró al profeta. No es fácil, pero en el momento, en el libro de Ezequiel, volviendo otra vez a Ezequiel, cuando el profeta al final mira toda esta visión, dice que ese río donde él fue sumergido, sus aguas iban a llegar al famoso mar muerto. Y en el mar muerto, en ese momento, era un mar, como la palabra lo dice, todo ahí no tenía vida, estaba muerto. Sus aguas aún no tenían un olor agradable. Pero allí en esa visión el profeta puede mirar que a través de ese río, cuando Dios lo saca, esas aguas llegan allá y el río el mar muerto iba a cobrar vida. Y todo lo que estaba allí, los peces, iban a estar vivos. Y las personas podían utilizar y los pescadores iban ahí a pescar. Porque las aguas que él veía en su visión iban a purificar el río. Amén. Usted con su vida, cuando es sumergido, después que tiene la respuesta, su testimonio va a ser base para que otros ¿qué? Puedan ver la gloria de Dios. Y pueda haber vida en muchas personas que aún estando en la iglesia están muertas espiritualmente. Porque no han experimentado el trato de Dios. Porque cuando el agua le llega a las rodillas, se devuelven. Y dejan el trato de Dios tirado. Naamán estaba dispuesto a devolverse, enojado, furioso, porque ese profeta no cumplió con sus expectativas. Ese profeta no hizo lo que ya él tenía pensado. ¿Cómo así? Pero Dios siempre poniendo personas, ¿verdad? Y dice que llegó uno de sus criados y ¿qué le dijo? A ver, los que conocen la historia. Hombre, ¿qué te cuesta? Ya hicimos ese viaje tan largo. Mira, ya viniste, cogiste rabia. Ahora, ¿por qué te vas a devolver? Si te hubiese pedido algo más grave, no lo hubieses hecho. No importa. Yo acá colocando más palabras de criado. No importa que te hayan hecho el desaire. No importa que el profeta no te haya venido a saludar. No importa. Naamán, bájale a tu orgullo. Claro, no le podía decir así, imagínate, le hubiéramos echado la cabeza. Imagina hablarle así al general. Pero Naamán escucha la voz de este criado y va y se despoja de todas sus prendas,
esa ropa fina que tenía, y se mete a ese río. ¿Y qué pasa? 7 veces, y a la 7ª vez su piel estaba como limpia como la de imagínense, Dios hizo la obra. ¿Será que la vida de Naamán, después que salió de ahí, sería igual? Vea, ese hombre tuvo que tener esa transformación que el Señor quería que tuviese. Amén. Ya después no sabemos más de Naamán, acá en las historias bíblicas. Pero cuando ese hombre regresa a su tierra, era un hombre diferente. Porque ya Dios había tratado con él, había sido sumergido, y no solamente en el río Jordán, había sido sumergido por las aguas de Dios a nivel espiritual. Y Dios había podido hacer en él la obra que quería hacer. Naamán tuvo la oportunidad de continuar su proceso y de cumplir a cabalidad lo que el profeta le dijo, y ahí obtuvo respuesta. Amén. Nosotros debemos ser sabios cuando estamos pasando por diferentes pruebas y circunstancias. Y debemos siempre buscar el rostro de Dios para que nos ayude a soportar ese momento en el que nos está sumergiendo. Para después, cuando nos saque a la otra orilla, podamos darle su gloria al que se la merece. Amén. Porque nos va a dar la respuesta. Él nos la va a dar, pero en su momento, no en mi momento, a su manera y no a mi manera. Amén. Otro hombre que fue sumergido hasta el fondo, y este fue más al fondo, fue nuestro amigo Jonás. Conocen a Jonás. Jonás también es un personaje muy especial. Jonás, busquemos Jonás. Mira aquí. Jonás también tuvo que someterse al Señor y tuvo que ser sumergido para poder ser transformado. En Jonás capítulo 1, versículo del 7 al 10. Y yo sé que la historia la conoce y por eso nada más he querido traer estos 3 versículos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre el pobrecito de Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él respondió: soy hebreo y temo a Jehová Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Miren a Jonás, personaje. Sabemos que Dios le da la orden a Jonás de ir ¿a dónde? A Nínive. Pero Jonás muy inteligentemente dijo: no, Señor, yo a ese pueblo tengo rabia, ese pueblo no me gusta, ese pueblo se merece el juicio y que Dios los coja y los consuma. No voy a predicarle a nadie. Me voy y me voy a esconder ¿a dónde? ¿A dónde se fue? Cogí un tiquete, compró tiquete expreso a Tarsis. Porque Jonás, aunque profeta y todo, era tan ingenuo de pensar que podía esconderse de Dios, que podía desobedecer algo que Dios le estaba mandando. Y leyendo yo nuevamente N veces la historia de Jonás,
Yo me preguntaba, bueno, pero ¿acaso no había más profetas en el momento que Dios tenía que meterse con este señor tan pesado, tan terco? Pero era él, porque era él que tenía que ser transformado, porque era ese profeta al que Dios quería cambiar, no era otro más. ¿Y acaso Dios no sabía que Jonás le iba a desobedecer? Pues sí, Dios conoce todas las cosas, pero Dios iba a tratar fuertemente con Jonás para que pudiese ser cambiado, transformado y pudiese seguir ejerciendo el ministerio que tenía de una manera más sana. Jonás se va para Tarsis, se monta en ese barco y entonces empieza Dios a sacudir el barco. La gente asustada tiraban sus enseres, las maletas, todo, porque el barco ¿qué? Se hundía. Y Jonás, en cierta parte de la historia dice que Jonás estaba dormido. Ni se inmutaba por ayudar a la gente a salvar el barco. Él sabía que era lo que estaba haciendo. Y las personas lo despiertan y le dicen, óigame, ¿usted qué hace ahí? Venga, ayude. Y Jonás callado, no decía nada y ayudaba. Pero ya cuando el desespero entró, la angustia entró, sabían que el barco iba a naufragar, recurrieron ¿a qué? A la suerte. Y aunque Dios no es partícipe de la suerte, utilizó en ese momento la suerte para que cayera ¿sobre quién? Sobre Jonás. Oye, qué cosa. Y es entonces cuando Jonás dice, le preguntan, ¿quién eres tú? Y dice, que él ¿qué? Es profeta. Temo a Dios. Soy hebreo y sirvo a Jehová, que hizo ¿qué? Los cielos, la tierra y todo lo que existe. La tenía clara. Sabía quién era su Dios. Entonces, ¿por qué toma esa decisión de desobediencia? Y ahí ese puntico que Dios quería tratar con él. Es entonces cuando él decide que lo echen ¿dónde? Al mar. Échenme al mar porque yo soy el causante de este problema. Lo echan al mar, es sumergido allá al fondo y ya como que Jonás estaba pensando, aquí me morí, este fue mi fin. Pero ese no era su fin, porque es que Dios estaba preparando el proceso de él. ¿Y preparó a qué? Un gran pez. No era una ballena. La gente supone que puede ser una ballena porque es uno de los mamíferos de pronto más grandes que existen. Y en el agua pues es gigante. Pero no, la Biblia no dice que es ballena, dice un gran pez. Y lo prepara y ese pez se lo tragó. No lo mastica, se lo tragó entero. Y yo en estos días pues preparando mi mensaje comencé a ver a Jonás y comencé a buscar imágenes de cuando Jonás estaba en el vientre del pez. Y me daba mucha risa que habían algunas muy chistosas que Jonás llegó al vientre del pez y tenía una sillita, una mesa, una lamparita y comenzó a escribir. Había otra donde Jonás estaba en una sillita sentado y con una fogata y todo allá adentro. Pero hubo una que me llamó la atención, donde estaba en ese estómago aprisionado y no tenía movimiento y estaba ahí en esta posición fetal, tenía sin moverse. Esa fue la más real que yo pude ver, porque tenía que ser así, ¿verdad? En el estómago de ese pez, Jonás no podía estar feliz y contento. Por ahí, por ese estómago le llegaba todo lo que ese pez comía. Todo le llegaba. Así como en nuestro estómago hace todo ese proceso de digestión, así lo mismo el pez. Y Jonás no duró unas cuantas horas
¿Duró cuántos días? 3 días con sus respectivas noches. Ahí, en esos 3 días, es cuando Dios procesa la vida de Jonás. Es cuando Dios le dice: Jonás, ¿tú para dónde ibas? ¿Por qué te me ibas a esconder? Mira, Jonás, y si usted lee la historia de Jonás, mira todo ese diálogo que Jonás tuvo con Dios. Y toda esa oración, y toda esa manera de decir: ahora sé quién eres, Dios. Ahora sí voy a cumplir lo que tú me estás diciendo. Ahora, Dios, y comenzó Jonás a hacer promesas ahí en ese vientre de ese pez. Y el Señor pudo hacer la obra en Jonás y lo lanzó directamente ¿a dónde? A la orilla. ¿Y a dónde tenía que ir? A Nínive. No tuvo necesidad de coger barco, el pez lo lanzó por ahí cerquita. Dice, y dice la palabra que el pez lo que, lo vomitó. O sea que al momento de vomitar a Jonás, no iba a salir Jonás solo. Salió Jonás con todo lo que ese pez tenía en su estómago. Imagina que tuvo que darse un buen baño. Por eso, con todo lo que tenía. Mire hasta dónde llega Jonás. Hasta dónde llega Jonás. Con tal de no cumplir lo que Dios quiere. Pero el Señor, que ya tenía un propósito preconcebido con Jonás, le dice: no es a tu manera, Jonás, es a mi manera. Y tú vas a cumplir, te guste o no. Amén. Cada uno de ustedes, vea, tiene una labor de parte de Dios y usted la debe cumplir, le guste a usted o no le guste. Te va a ser más difícil cuando te niegas a lo que Dios quiere que tú hagas. Te va a ser más difícil. Vas a pasar más trabajo. ¿Por qué? Porque estás huyendo a lo que Dios quiere que tú hagas. Amén. Sí, él dice que al pez le cayó mal la carne de Jonás. Total. Tuvo que ser así para que lo pudiese vomitar. Entonces, que no nos pase lo de Jonás. No nos pase lo de Jonás. Fíjense que Naamán, en el último instante de su enojo, él termina ¿qué? Obedeciendo. Pero Jonás, que era profeta y tenía un rango espiritual mayor que el de Naamán, no fue tan sabio como Naamán. Fue más terco. Y el proceso de Jonás fue más duro. Fue más duro. ¿Qué tan duro puede ser tu proceso? Depende de ti. Depende de mí. Porque ya Dios tiene preparado la bendición. Pero para obtener la bendición hay que pasar por el proceso. Hay que pasar por el sumergirnos en las aguas salutíferas de Dios, como nos lo declara el profeta en su escrito. Y no a las rodillas, no en los lomos, la rodilla aquí en los tobillos. No, es a nado, mi hermano. Es a nado que usted tiene que pasar a la otra orilla. Y cuando ya usted esté desfalleciendo, que sus fuerzas no le den y que se esté ahogando, ¿quién lo va a sacar? ¿Y lo va a llevar a dónde? A la orilla, a la ribera. Allí usted va a ver la bendición hecha realidad. Amén. Gloria a Dios. Amén. Créalo. Lléveselo hoy en su corazón. No piense que es por siempre esta aflicción que usted está pasando. No piense que es para siempre. Va a llegar un momento de luz a su vida. Pero dejemos que Dios haga el proceso. Porque algo bueno viene detrás de esa bendición. Todos pasamos de una u otra forma por ese mar, por esas aguas. Aún el mismo Cristo fue sumergido por esas
aguas salutíferas de Dios. Y lo podemos notar en los evangelios, cuando Cristo va a empezar su ministerio. Cuando Cristo va a empezar su ministerio, ¿qué pasa? Fue llevado ¿a dónde? Al desierto. Y no fue a pasear. Él duró, ¿cuántos días en ayuno? 40 días. Y miren, Jesús no vino a la tierra en un cuerpo glorioso y en un cuerpo extraordinario, extraterrestre, no sé. Él vino a la tierra humano, como usted y como yo. Tan es así que Dios permitió que naciera de una mujer y llevara su proceso como todo ser humano. Y cuando Jesús se somete a ese ayuno de 40 días, su cuerpo, Él lo estaba ¿qué? Purificando con ese ayuno. Y al terminar su ayuno, su cuerpo estaba débil. Se sentía fatigado, pero Él necesitaba ese proceso. ¿Para qué? Para poder cumplir con eso que venía en esos 3 años que le venían de ministerio. Pero ¿quién estaba allí para atormentarlo en ese momento? Satanás. En ese proceso que Dios está haciendo en tu vida, siempre el enemigo va a estar estorbando. ¿Y para qué? Para que ese proceso tú no lo termines. Para que no te dejes sumergir como Dios quiere que te sumerja. Porque Él no quiere que tú recibas la bendición que Dios te tiene preparada. Amén. No quiere que la reciba. El diablo no quería que el Señor empezara su ministerio. Pero el Señor, sin tanta bulla, lo contrarresta con la palabra. Y cuando Él le decía, pero lánzate, porque dice que tus ángeles mandará y tu pie no va a tropezar. Pero el Señor le decía, escrito también está. Y también le recitaba la palabra. Sabía que tenía hambre. Y dice, convierte esas piedras en pan. No tiene nada. Pero el Señor le decía, escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre. Y el Señor lo contrarresta con su palabra y sale victorioso de ese momento en el que el enemigo no quería que fuese sumergido totalmente. Y sale, el Señor lo saca, lo lleva a la ribera a nivel espiritual y empieza. ¿Y qué pasa en esos 3 años de ministerio? Fueron 3 años de poder, donde Cristo libertó, sanó, echó fuera demonios, donde cambió la historia. Amén. Cristo cambió la historia en todos los sentidos. Y el enemigo quería dañar eso. Y el otro momento en el que Cristo también fue sumergido, ¿cuándo fue? A ver. En Getsemaní. En el momento de la cruz. Cuando Él sabía que tenía que ser crucificado. Y allí se estaba cocinando otra victoria más grande que la anterior. Y era darnos ¿qué? Vida a través de su muerte. Era de darnos la salvación a través de su muerte. Pero el enemigo tampoco lo iba a permitir. Y también comienza esa obra satánica ahí por debajo para que esa obra no se cumpla. Pero él pensaba que al matarlo en la cruz se iba a acabar todo. Pero ahí no acababa todo. Ahí era cuando empezaba, amén, la obra de Dios en nosotros y darnos la salvación y la vida eterna. Amén. Si Cristo pudo soportar esa sumersión ahí y pudo ver la gloria de Dios, también nosotros la podemos ver. Él también nos va a ayudar a que cuando seamos allí en esas aguas profundas, que aún no veamos la luz, podamos darnos cuenta cómo Dios va a revertir todo y lo va a cambiar. Amén.
Él no va a permitir que su hijo, que su hija caiga a un lugar donde no va a poder salir, no. Él cuando te permite a ti el proceso es porque ya la respuesta la tiene definida, amén. Porque ya Él sabe qué necesitas y cuándo te lo debe dar. Aún cuando las esperanzas son nulas, aún cuando los diagnósticos médicos sean contrarios a lo que nosotros queremos, cuando la situación económica esté empeorando cada día más, aún cuando la relación con tu pareja no sea estable y tengas momentos de aflicción, aún allí Dios está viendo tu proceso. Aún cuando los hijos, en vez de dar alegría, den aflicción, Dios también está viendo ese proceso. Y al final esos hijos van a ser de bendición para ti. Amén. Porque el diablo quiere que al momento, cuando estés en lo mejor de ese proceso, te devuelvas. Te devuelvas. Pensando nosotros neciamente que Dios no nos va a dar respuesta. Pensando de que nos va a dejar metidos ahí en esa agua y que nos vamos a ahogar y que vamos a quedar sin signos vitales ahí. No. Así como Dios le dio respuesta a Naamán, así también nos da respuesta a nosotros. Así como le dio respuesta a Jonás y lo procesó, y al final Jonás pudo ver a Dios en ese vientre del pez, así también lo vemos nosotros. Amén. Y ese mismo Dios que nos lleva paso a paso en el proceso de las aguas, nos va a llevar a la orilla. Amén. Yo el año pasado, sí, como para octubre, pasé un insuceso precisamente hablando de las aguas y de cómo Dios puede levantar. Y yo trabajo, soy docente para los que no saben, y yo trabajo en una vereda, que ya es la última de Cartagena, Puerto Rey. Y el año pasado iba yo cojo una moto para llegar hasta la escuela. Y cuando iba en la moto para llegar, venía mucha gente corriendo. ¿Y qué pasó? Pregunté yo, ¿qué pasó? Y dijeron, un niño se está ahogando. Cuando dijeron, un niño se está ahogando, yo me preocupé porque dije, tiene que ser de la escuela, porque todos los niños de esa zona son de la escuela. Y le dije al de la moto, llévame. Y me llevó hasta el lugar. Y efectivamente el niño había estado mucho tiempo sumergido en el agua. Y cuando yo llego, es el hermanito de una alumnita mía que tiene 7 años. La niña cuando me ve me grita con ese grito que le salió del fondo del alma y le dice, Señor, mi hermano se está ahogando. Pero ese grito era como ella decirme a mí, sálvelo, haga algo. Y el niño lo sacan de esas aguas sucias, negras, malucas. Y yo veo al niño ahí y justo en ese momento me di cuenta que yo no sabía nada de primeros auxilios. Me sentí la persona más inútil del mundo. No sabía qué hacer. Me acordé de cosas que uno ve en películas y voltealo y golpéalo aquí para ver si bota, para ver si... Pero nada, el niño no reaccionaba. Y la tía llegó y ¿qué se me ocurrió? Cojan una moto y llévenlo para el hospital. Pero el niño llegó muerto al hospital. Eso para mí fue terrible porque yo decía, yo pude hacer algo. Yo si le hubiese hecho esto, si hubiese hecho lo otro. O sea, comencé yo de pronto a crear sentimientos de culpa. Y ahora que preparaba este mensaje, el Señor me permitía recordar ese hecho y me decía que Él no nos deja morir. Él no nos deja morir. Gracias a Dios el Señor no es como nosotros, no es como Aida Luz.
el Señor es Dios. Y cuando tú estás sumergido allí y te sacan sin fuerza, sin ganas, sin nada, aún sin signos vitales, hablando espiritualmente, Dios sabe qué hacer. Amén. Él no se va a aturdir. Él no se va a blanquear como que no. Él sabe qué hacer con Juan Carlos. Él sabe qué hacer con Nancy. Él sabe qué hacer con Brian. Él sabe qué hacer. Porque a cada uno le va a dar una reanimación diferente, se puede decir así. Yo después quedé, como les digo, con ese, yo decía, una rayita más a mi lista de traumas. Pero después, bueno, los compañeros me decían, no, pero mira, no te preocupes, eso era inevitable, ¿no? Bueno, en fin, dando el consuelo. Pero yo en mi mente decía, pude hacer algo, no lo pude hacer. Pero Dios sí sabe, el Señor me decía, yo sí sé qué hacer. Yo sí sé qué hacer en ese momento. Yo sí sé qué hacer cuando tus fuerzas no dan más. Cuando sabemos que todo está en contra, Dios sabe qué hacer. Cuando nos lleva de la mano, porque miren que en esa palabra que empezamos al inicio de Ezequiel, dice que esa visión, el varón de Dios lo llevaba de la mano y lo llevaba en cada una de esas etapas. Cuando el agua le daba a los tobillos, ahí estaba el varón de Dios. Cuando el agua le daba a la rodilla, ahí estaba la presencia de Dios. Cuando ya él vio que además de los lomos ya había algo más allá, donde no podía cruzarlo sino a nado, ahí también estaba la presencia de Dios. Amén. Y pudo esa presencia de Dios sacarlo de esa angustia y llevarlo de la mano hacia la otra orilla. Dios nos va a llevar a la otra orilla. Dios nos va a sacar de allí. Pero tenemos como hijos, como hijas, vivir el proceso que Él tiene para nosotros. No piense que es porque usted está salado, porque usted tal cosa, porque necesita que ir donde el brujo, que necesita un baño de agua, de hierba, en fin. No piense que es. Esa es la respuesta, no. La respuesta es mantenerse firme. Mantenerse firme con la frente en alto y seguir. Amén. Seguir, porque el que está al otro lado me está esperando con la respuesta. Amén. Que no me va a dejar. Él no va a enredarse como me enredé yo y pensar que no sé qué hacer. No, Él sí sabe qué hacer. Y es lo que quiero que hoy lleves en tu mente y en tu corazón, que esas aguas salutíferas del Señor son especiales en la vida de cada uno de ustedes. Que Dios va a utilizarlas para limpiar, para sanar, para restaurar. Familias aún que aquí están siendo motivo de separación. Dios está buscando un motivo para que te enfrentes a esa situación y puedas ser esa persona que restaure tu hogar. Que no digas que ya todo se perdió, que mis hijos ya no tienen remedio. No, hay una esperanza en Dios. Que esa situación económica nunca va a mejorar. Nunca va a mejorar. No, hay una esperanza en Dios. Y que ese familiar tuyo que está aún desahuciado con esa enfermedad crónica, si hay respuesta de Dios para él. Amén. Gloria a Dios. Porque Dios tiene el poder y Él puede dar la respuesta cuando Él quiera. Amén. Él puede sanar, Él puede restaurar. Y saben, en ese último coro que mi hermana Graciela cantó, donde dice que Cristo es la peña de Oret que está brotando. ¿Y qué brota esa peña? Agua de vida saludable para mí. Ahora mismo estamos nosotros sumergidos bajo el agua de Cristo, de esa peña
que está brotando, agua que me da vida, que puede dar solución, que puede dar salida. Es en la peña que es Cristo donde tenemos que aferrarnos, amén. Porque ya Él venció, porque Él cruzó por ese río, porque Él cruzó por ese mar y salió victorioso, amén. Porque nos dio la salvación y la vida eterna. Y hoy, los que todavía no han recibido a Cristo en su corazón, yo los invito a que lo hagan. Y digan, yo quiero recibir ese agua. Esa agua que brota de la peña. Yo la quiero para mi vida. Yo quiero que sea esa agua la que limpie mi hogar, mi vida, mis hijos, mis finanzas. Que transforme la vida de mi esposo, la vida de mi esposa. Esa agua la quiero para mí. ¿Cuántos la quieren? A ver. Amén, gloria a Dios.